Durante mucho tiempo se ha enseñado que rendirse es fracasar. Que soltar es sinónimo de debilidad. Que dejar de insistir es perder la fe. Y bajo esa idea, muchas personas viven agotadas espiritualmente, luchando batallas que Dios nunca les pidió pelear, cargando pesos que no les corresponden, forzando puertas que el cielo ya cerró. La Biblia, sin embargo, revela una verdad más profunda y más liberadora. Hay un punto donde rendirse no es pecado, es obediencia. Este punto no es evidente. No viene con señales visibles ni con voces audibles. Es un momento interno, silencioso, donde el alma reconoce que seguir luchando ya no nace de la fe, sino del miedo. Miedo a soltar el control. Miedo a aceptar que Dios tiene otro camino. Miedo a confiar. Y es precisamente ahí donde muchos confunden perseverancia con terquedad espiritual. La fe no siempre se manifiesta insistiendo. A veces la fe más grande es soltar. La Biblia muestra hombres y mujeres que lucharon hasta donde Dios les permitió, y luego se rindieron sin ser condenados por ello. Moisés luchó por liberar al pueblo, pero tuvo que rendirse al aceptar que no entraría a la tierra prometida. David luchó por salvar a su hijo, pero cuando entendió que el tiempo había terminado, se levantó, se lavó el rostro y siguió adelante. Jesús mismo, en Getsemaní, mostró el punto más alto de esta verdad cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese no fue un acto de derrota. Fue el acto supremo de obediencia. Hay rendiciones que nacen del cansancio humano y rendiciones que nacen de la confianza espiritual. La primera es huida. La segunda es entrega. Y Dios distingue perfectamente entre ambas. No honra al que abandona por miedo, pero sí sostiene al que suelta por fe. No bendice la pasividad, pero sí guía la entrega sincera. El problema es que muchos siguen luchando porque creen que rendirse decepcionará a Dios. Piensan que soltar es demostrar falta de carácter espiritual. Pero la Biblia muestra que hay momentos donde insistir es desobedecer. Donde continuar es resistirse a la voluntad divina. Donde seguir pidiendo lo mismo es negarse a aceptar una respuesta diferente a la esperada. Dios no siempre dice sí. A veces dice basta. Y aceptar ese basta no es perder fe, es madurez espiritual. Es reconocer que Dios ve más allá, que entiende lo que nosotros no vemos, y que su plan no se ajusta a nuestro deseo, sino a nuestro propósito eterno. Hay personas que oran pidiendo fuerzas para seguir, cuando en realidad Dios está esperando que suelten. Que dejen de pelear solos. Que abandonen la idea de que todo depende de ellos. Porque mientras sigan luchando desde el control, no podrán descansar en la gracia. Rendirse, en el punto correcto, es dejar de empujar y comenzar a confiar. Es dejar de exigir explicaciones y empezar a caminar por fe. Es aceptar que no todo se resuelve insistiendo, y que no toda batalla es nuestra. Algunas pertenecen solo a Dios. Y este punto, aunque duele, libera. Porque cuando el alma se rinde correctamente, deja de cargar lo que nunca pudo sostener. Y en ese descanso, Dios comienza a obrar de maneras que la lucha nunca permitió. Nunca permitió. Porque hay luchas que, aunque parecen espirituales, en realidad nacen del ego herido, del miedo a perder, o de la incapacidad de aceptar que Dios está llevando la historia hacia un lugar distinto al que habíamos imaginado. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar para el ser humano creyente, que Dios no siempre cumple nuestros planes, pero nunca falla en cumplir su propósito. El punto bíblico donde rendirse no es pecado aparece cuando la lucha deja de estar sostenida por la fe y comienza a ser sostenida por la ansiedad. Cuando la perseverancia deja de nacer de la obediencia y comienza a nacer del apego. Cuando insistir ya no es un acto de confianza, sino un intento desesperado de no soltar lo que Dios está pidiendo entregar. En ese punto, seguir luchando no honra a Dios, solo desgasta el alma. La Biblia no glorifica al que nunca se cansa. Glorifica al que sabe discernir los tiempos. Hay un tiempo para resistir y un tiempo para soltar. Hay un tiempo para clamar y un tiempo para guardar silencio. Hay un tiempo para avanzar y un tiempo para detenerse. Y la sabiduría espiritual no consiste en luchar siempre, sino en saber cuándo dejar de hacerlo. Muchos confunden rendición con abandono, pero no son lo mismo. Abandonar es huir sin confiar. Rendirse es soltar confiando plenamente. Abandonar nace del miedo. Rendirse nace de la fe.
Y Dios no condena la rendición que nace de la confianza, porque esa rendición reconoce una verdad fundamental, que Dios es Dios, y nosotros no lo somos. Hay momentos en los que la lucha se vuelve un ídolo. La persona ya no lucha por obedecer a Dios, lucha para demostrar algo. Demostrar que puede. Demostrar que es fuerte. Demostrar que no se rinde. Y sin darse cuenta, convierte la perseverancia en orgullo espiritual. En ese punto, rendirse no solo no es pecado, es necesario. La Biblia muestra que incluso los más grandes hombres de fe tuvieron que rendirse en algún momento. Abraham tuvo que rendirse a la idea de entender cómo Dios cumpliría su promesa. Job tuvo que rendirse a la necesidad de explicaciones. Jeremías tuvo que rendirse al peso de un llamado que no podía cambiar. Pablo tuvo que rendirse a una debilidad que Dios decidió no quitar. Y ninguno de ellos fue condenado por esa rendición. Al contrario, fue ahí donde su fe alcanzó una profundidad mayor. Porque la fe no se mide solo por cuánto resistes, sino por cuánto confías cuando ya no puedes más. Hay una fe infantil que cree que todo se logra insistiendo. Y hay una fe madura que entiende que algunas cosas solo se reciben soltando. Dios no está formando personas incansables, está formando corazones confiados. El problema es que el orgullo espiritual se disfraza muy bien. Se presenta como valentía, como compromiso, como no rendirse jamás. Pero la Biblia nunca enseña a luchar contra Dios. Nunca enseña a insistir cuando Él ya ha hablado. Nunca enseña a forzar puertas que Él cerró. Persistir contra la voluntad de Dios no es fe, es resistencia. El punto bíblico donde rendirse no es pecado se alcanza cuando la persona entiende que su identidad no depende del resultado de la lucha. Que su valor no está en ganar todas las batallas. Que su fe no se define por cuánto aguanta, sino por cuánto confía. En ese momento, soltar deja de ser derrota y se convierte en descanso. Hay personas que siguen luchando porque creen que si se rinden, Dios se decepcionará. Pero Dios no se decepciona cuando alguien se rinde correctamente. Dios se entristece cuando alguien insiste en cargar lo que Él nunca le pidió llevar. Porque esa carga roba la paz, endurece el corazón y distorsiona la relación con Él. Rendirse en el punto correcto es reconocer límites. Y reconocer límites no es falta de fe, es humildad. Es aceptar que hay cosas que no podemos controlar, personas que no podemos cambiar, procesos que no podemos acelerar. Y esa aceptación no debilita la fe, la purifica. Jesús, en el huerto de Getsemaní, no se rindió porque estaba derrotado. Se rindió porque estaba alineado. Su oración no fue una renuncia al propósito, fue una entrega absoluta al plan del Padre. Y ese momento nos revela el corazón mismo del Evangelio, la victoria más grande nació de la rendición más profunda. Cuando una persona llega a este punto, algo se rompe por dentro. Se rompe la ilusión de control. Se rompe la idea de que todo depende del esfuerzo humano. Se rompe la necesidad de entenderlo todo. Y en ese rompimiento, nace una paz distinta. No la paz de que todo salió como se esperaba, sino la paz de saber que todo está en manos de Dios. Rendirse no significa dejar de creer. Significa creer de una manera más profunda. Significa decir, confío incluso cuando no entiendo. Confío incluso cuando duele. Confío incluso cuando tengo que soltar algo que amo. Y ese tipo de fe no es débil, es extraordinariamente fuerte. Dios no honra la obstinación espiritual. Honra la obediencia sensible. Honra al corazón que discierne cuando es tiempo de avanzar y cuando es tiempo de detenerse. Honra al que sabe luchar cuando Él lo pide y soltar cuando Él lo indica. Porque ese corazón no está aferrado a un resultado, está aferrado a Dios. Muchos testimonios de sanidad interior comienzan cuando alguien se permitió rendirse sin culpa. Cuando dejó de exigirse ser fuerte todo el tiempo. Cuando aceptó que había llegado a su límite. Y en ese momento, Dios no lo rechazó. Lo sostuvo. No lo condenó. Lo abrazó. Porque ese es el punto donde la gracia comienza a obrar con mayor libertad. Rendirse en el punto bíblico correcto no es retroceder, es cambiar de postura. No es dejar el camino, es caminar de otra manera. No es perder la fe, es descansar en ella. Y ese descanso no es pasividad, es confianza activa.
todavía hay más que decir sobre este punto, porque muchos viven luchando innecesariamente, cargando culpas que Dios nunca puso, y confundiendo fidelidad con agotamiento. Y mientras esa confusión continúe, seguirán creyendo que rendirse es fracasar, cuando en realidad puede ser el acto más puro de obediencia que jamás hayan hecho. Que jamás hayan hecho. Porque la rendición correcta no nace del vacío, nace de la revelación. Nace cuando el alma comprende que seguir empujando no es valentía, es desconfianza disfrazada. Que seguir forzando no es fe, es miedo a aceptar que Dios sabe algo que uno todavía no quiere aceptar. Y ese entendimiento no llega rápido, llega después de mucha lucha interna, de muchas noches sin respuestas, de muchas oraciones que terminan en silencio. Hay personas que llegan a este punto completamente agotadas. No solo cansadas físicamente, sino cansadas espiritualmente. Cansadas de sostener una esperanza que ya no tiene vida. Cansadas de repetir frases que ya no creen. Cansadas de luchar por algo que, en el fondo, saben que no va a cambiar. Y aún así, sienten culpa por pensar en rendirse. Culpa espiritual. Culpa aprendida. Culpa alimentada por la idea errónea de que la fe verdadera nunca se detiene. Pero la Biblia no presenta la fe como una carrera sin pausas. La presenta como un camino donde aprender a caminar al ritmo de Dios. Y ese ritmo no siempre es acelerado. A veces es lento. A veces es quieto. A veces es detenerse por completo. Porque Dios no está apurado como nosotros. Él no mide el progreso en resultados visibles, lo mide en transformación interna. El punto bíblico donde rendirse no es pecado aparece cuando la lucha comienza a deformar el carácter. Cuando la insistencia empieza a producir amargura. Cuando la perseverancia deja de generar esperanza y comienza a generar resentimiento. En ese punto, algo se ha desalineado. Porque la fe genuina, incluso en medio del dolor, produce fruto del Espíritu. No produce destrucción interna. Hay luchas que Dios permite para fortalecernos, pero hay otras que solo revelan que estamos aferrados a algo que Él ya nos pidió soltar. Y distinguir entre ambas no es sencillo. Requiere silencio. Requiere honestidad brutal. Requiere dejar de preguntarle a Dios por qué no funciona, y comenzar a preguntarle, ¿qué estás tratando de mostrarme? Muchas personas no se rinden porque tienen miedo de enfrentar el vacío que viene después. Porque rendirse implica aceptar que no todo tiene solución inmediata. Que no todo se arregla. Que no todo termina como se esperaba. Y ese vacío asusta. Pero ese vacío no está vacío de Dios. Está vacío de control humano. Y ahí es donde Dios comienza a ocupar el espacio que antes estaba lleno de esfuerzo, ansiedad y autoexigencia. Rendirse en el punto correcto es aceptar que no todo depende de uno. Que no todo se gana luchando. Que no todo se recibe insistiendo. Es aceptar que hay cosas que solo se reciben cuando se dejan de perseguir. Porque mientras se persiguen, se convierten en ídolos. Y Dios nunca compite con ídolos, por muy espirituales que parezcan. Hay personas que luchan por relaciones que Dios ya soltó. Por sueños que ya cumplieron su propósito. Por etapas que ya terminaron. Y siguen orando para que Dios las sostenga, cuando Dios está esperando que las entreguen. No porque sean malas, sino porque ya no son necesarias para el siguiente nivel de crecimiento espiritual. La rendición correcta siempre trae claridad, aunque no traiga respuestas inmediatas. Trae una calma extraña. Una calma que no depende de que todo esté resuelto, sino de que el alma dejó de resistirse. Y esa calma no es resignación. Es descanso. Es la diferencia entre decir ya no puedo más y decir confío incluso aquí. Dios no llama a todos a luchar hasta el final en todo. Llama a cada uno a obedecer hasta el final. Y obedecer a veces significa avanzar, y otras veces significa detenerse. A veces significa insistir, y otras veces significa soltar. La obediencia no siempre se ve heroica. A veces se ve silenciosa. A veces se ve como alguien que decide no seguir peleando una batalla que ya no le corresponde. El problema es que el mundo espiritual ha glorificado el agotamiento. Ha enseñado que mientras más cansado estés, más fiel eres. Mientras más sufras, más espiritual eres. Pero la Biblia no glorifica el desgaste sin sentido.
Glorifica la obediencia que produce vida. Y cuando una lucha solo produce muerte interna, no viene de Dios. Rendirse en el punto bíblico correcto también implica aceptar pérdidas. Y eso es doloroso. Porque nadie quiere perder. Nadie quiere aceptar que algo terminó sin cumplirse como se soñó. Pero hay pérdidas que liberan. Pérdidas que abren espacio. Pérdidas que hacen posible una vida que de otra manera nunca existiría. Dios no siempre rescata del dolor. A veces rescata a través del dolor. Y en ese proceso, pide que se suelte lo que duele, no porque no importe, sino porque ya cumplió su función. La fe madura entiende esto. La fe inmadura lo resiste. Rendirse no es decir Dios no pudo. Es decir Dios sabe más. No es admitir derrota, es reconocer soberanía. No es abandonar la fe, es profundizarla. Porque creer cuando todo funciona es fácil. Creer cuando hay que soltar es lo que revela la verdadera confianza. Y aquí es donde muchos descubren algo inesperado, que después de rendirse, Dios no se va. No castiga. No se aleja. Al contrario, se acerca de una manera distinta. Más silenciosa. Más profunda. Más estable. Porque ya no hay lucha, hay comunión. La persona que se rinde correctamente deja de vivir desde la presión y comienza a vivir desde la confianza. Ya no necesita demostrar nada. Ya no necesita controlar todo. Ya no necesita ganar cada batalla. Y en ese descanso, su relación con Dios se vuelve más real que nunca. Aún hay más capas en este tema, porque muchos todavía confunden rendición con debilidad, y siguen cargando pesos que no fueron diseñados para cargar. Y mientras no entiendan este punto, seguirán luchando contra Dios creyendo que están luchando por Él. Porque hay una línea muy delgada entre luchar por fe y luchar por apego, y solo el Espíritu puede revelar cuando se ha cruzado. El problema es que muchos no quieren escuchar esa revelación, porque rendirse duele más que seguir luchando. Duele aceptar que algo terminó. Duele admitir que no era como se soñó. Duele soltar una imagen, una expectativa, una promesa malentendida. Pero ese dolor no es castigo, es transición. El punto bíblico donde rendirse no es pecado se vuelve claro cuando la persona deja de preguntarse, ¿qué más puedo hacer?, y comienza a preguntarse, ¿qué estoy reteniendo? Porque mientras la fe empuja, el apego retiene. Mientras la obediencia escucha, el apego exige. Y Dios no puede guiar un corazón que está cerrado por el miedo a perder. Hay rendiciones que no se anuncian en voz alta. No son dramáticas. No tienen lágrimas visibles. Son decisiones internas, silenciosas, profundas. Son momentos donde el alma dice, ya no voy a forzar esto. Y en ese instante, algo se ordena por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque la resistencia terminó. Dios no llama a rendirse para humillar, llama a rendirse para liberar. Porque mientras una persona sigue luchando por algo que no es su batalla, descuida las batallas que sí le corresponden. Descuidan su paz. Descuidan su fe. Descuidan su relación con Él. Y Dios, que ve el panorama completo, sabe cuando una lucha ya no edifica. Hay personas que han pasado años luchando por lo mismo, y no porque Dios lo haya pedido, sino porque no saben quiénes son sin esa lucha. La batalla se convirtió en identidad. El problema en propósito. El dolor en compañía. Y rendirse implicaría enfrentar el vacío de redefinirse. Pero Dios no quiere que nadie viva definido por una lucha eterna. Quiere que viva definido por su presencia. Rendirse en el punto correcto también implica aceptar que Dios puede obrar de maneras que no entendemos. Que puede cerrar una puerta para abrir otra que aún no vemos. Que puede permitir una pérdida para preparar un terreno nuevo. Y esa confianza no nace de la lógica, nace de la relación. Cuando una persona se rinde correctamente, deja de negociar con Dios. Ya no dice, si hago esto, entonces tú haces aquello. Deja de poner condiciones. Deja de medir su fe por resultados. Y en ese abandono consciente, la fe se vuelve más pura, más sencilla, más real. Dios no se impresiona con la fuerza humana. Se conmueve con la humildad. No se mueve por la insistencia desesperada,
se mueve por la confianza rendida. Y ese es el punto que muchos pasan por alto, que Dios no necesita que ganemos todas las batallas, necesita que confiemos incluso cuando no las ganamos. Rendirse no significa dejar de orar. Significa cambiar la forma de orar. Ya no se ora para que Dios cambie algo externo, se ora para que Dios gobierne el interior. Ya no se ora pidiendo control, se ora pidiendo dirección. Y esa oración, nacida de la rendición, es una de las más poderosas que existen. Porque cuando una persona se rinde de verdad, deja espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Mientras hay lucha, hay interferencia. Mientras hay control, hay ruido. Pero cuando hay rendición, hay claridad. Y esa claridad no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae paz. Muchos temen rendirse porque creen que después no habrá nada. Pero la Biblia muestra lo contrario, después de la rendición viene la resurrección. Después del no se haga mi voluntad, viene la victoria que no pudo lograrse por fuerza humana. Después de soltar, Dios actúa. El problema es que la rendición no es visible. No genera aplausos. No parece heroica. Nadie celebra a quien decide soltar. Pero Dios sí lo ve. Y honra ese acto silencioso más de lo que se honra cualquier lucha pública. Porque ahí ya hay confianza real. El punto bíblico donde rendirse no es pecado no es un lugar de debilidad, es un lugar de alineación. Es el momento donde el alma deja de empujar y comienza a caminar al ritmo de Dios. Donde deja de resistir y comienza a fluir. Donde deja de exigir y comienza a confiar. Y cuando ese punto se alcanza, algo se transforma profundamente. La fe ya no depende de resultados. La esperanza ya no está atada a una sola posibilidad. La paz ya no está condicionada. Y la relación con Dios deja de ser tensa para volverse íntima. Porque Dios nunca pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Nunca pidió que ganaras todas las batallas. Nunca pidió que soportaras cargas eternas. Pidió confianza. Pidió obediencia. Pidió un corazón dispuesto a soltar cuando Él lo indica. Y si hoy alguien escucha este mensaje y siente que ha llegado a ese punto, no está fallando. No está retrocediendo. No está decepcionando a Dios. Está siendo invitado a una fe más profunda. A una confianza más madura. A una relación menos forzada y más real. Rendirse en el punto correcto no es perderlo todo. Es dejar de perderse a uno mismo en la lucha. Es permitir que Dios sea Dios. Y en ese acto, lejos de alejarse, Él se acerca como nunca antes. Ahí, en esa rendición silenciosa, comienza una nueva etapa. No necesariamente más fácil, pero sí más ligera. No necesariamente sin dolor, pero sí con sentido. No necesariamente con respuestas, pero sí con paz. Y esa paz, que no depende de entenderlo todo, es la confirmación más clara de que rendirse, en ese punto, nunca fue pecado, fue obediencia.